Pues por primera vez se descubre cómo funciona el sistema inmune adaptativo de una bacteria. Adaptativo quiere decir que una bacteria es, como nosotros, capaz de descubrir quién es el enemigo y defenderse frente a él. Tiene una memoria de lo que es adverso para poder defenderse. Ese es, digamos, el descubrimiento de base, que es el que ha hecho nuestro conferenciante de hoy. Pero luego, en el momento que eso pasa al estudio funcional, inmediatamente se le busca una aplicación. ¿Y qué aplicación es? Bueno, pues el sistema revolucionario de edición del genoma humano. Esto resuelve muchísimos problemas que se tenía en ingeniería genética, sobre todo en la terapia génica, que andaba pasito para adelante, dos para atrás, porque no había una forma de colocar un gen donde se debía de colocar y a veces daba fenómenos adversos. Con este sistema parece ser que con un equipo muy básico, muy barato y con una experiencia no relativamente muy allá, se puede conseguir. Entonces se ha propuesto, bueno, premio Príncipe de Asturias, no al descubridor del sistema funcional, sino a los que aprovecharon ese descubrimiento para aplicarlo a la ciencia. Premio Príncipe. Y se propone, por eso se dice que eso puede ser, por lo menos se propone como futuro premio Nobel. Desde luego, si lo que persigue el premio Nobel es algo que sea relevante para la humanidad, yo diría que si esto soluciona el problema, por lo menos, de la terapia génica, solucionaría un problema que se lleva, digamos, tratando de resolver desde hace muchos años. Entonces, el mérito y el interés que tiene la charla de hoy, aunque es totalmente novedosa y revela muchas cosas, que es la que nos va a dar Francisco Mojica. Francisco Mojica, aquí lo tenemos, es doctor en biotecnología, hizo predoctoral en la Universidad de París, postdoctorales en Utah y en Oxford, y luego, cuando viene a España, comienza a trabajar en la Universidad de Alicante, de donde es profesor titular. Pero el mérito que tiene es que hace muchos años, ya lo estábamos comentando, allá por los años 90, mediados de los 90, empieza a estudiar un sistema que a nadie le interesaba. Y a lo largo de 10 años va haciendo una serie de estudios que en principio no revelan, allá pasan cosas raras en una bacteria, hasta que un día se le enciende la bombilla y dice, ahí va. Pero si esto, lo que acabo de descubrir después de 10 años de trabajo, es un sistema inmunológico que está funcionando en bacterias. Y entonces, a partir de ahora, se considera en todo lo referente a este sistema, que en el futuro tendrá una aplicación biotecnológica relevante, casi se puede augurar, el primer trabajo, el trabajo pionero, el que lleva, digamos, la peor parte, que es la ciencia de base, la ha desarrollado Francisco. Entonces, yo le agradezco que haya venido, porque por lo que veo está muy demandado desde el momento en que la prensa y Science y Cell lo ha sacado como, digamos, el iniciador de un trabajo que pueda acabar en el premio Nobel, pues para que nos explique un poco algo que tiene ese tipo de relevancia. Y además es que tiene otra proyección social, que donde hay dinero hay problemas. Entonces empiezan los problemas de a quién pertenece la patente, quién se la lleva, él lo sabe bien, y sobre todo problemas éticos. Yo hace un año exactamente decía que se había publicado en Science un trabajo novedoso y problemático, que era que los chinos se nos habían adelantado y resulta que editan embriones humanos, y eso ya cambió totalmente las cosas, porque de repente todo el mundo se empezó a poner nervioso, porque entonces los chinos incidían en un aspecto ético que no se había tratado y era delicado. Entonces empezaron a mover todos los engranajes, y ahora parece ser que hace poco el Parlamento inglés aprobó, decir, coño, no nos vamos a quedar atrás. Entonces aprueba, digamos, un pasito además, adelante, en esa línea casi límite que separa de lo ético de lo no ético. Bueno, pues todo esto, de cara al futuro, va a tener, digamos, mucha relevancia. Por eso es importante esta charla, porque realmente nos va a poner al día en este sistema que, sin lugar a duda alguna, aunque no tenga el premio Nobel, que probablemente lo tenga, pues dará mucho que hablar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya les dejo con Francisco y que él nos explique lo que nos tiene que decir. Muchas gracias. Bueno, los móviles, por favor, apagaos para que no nos dé sorpresa. Pues lo tenemos aquí. Aquí está bien, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. La verdad es que podíamos pasar a las preguntas casi. Has dicho casi todo. No, estupendo, porque no pensaba hablar, de hecho, en absoluto, no, sobre mi contribución a esta historia. Vengo en plan relajado a hablar y a disfrutar de lo que ha surgido a partir de aquella época dura entonces, y ahora
con una recompensa que, bueno, algunos están llevando y otros ya moralmente también la tenemos. Estamos hablando de unas herramientas que derivan de componentes bacterianos y que se están utilizando con gran eficacia para modificar la información genética de cualquier ser vivo, lo cual tiene muchísimas aplicaciones biotecnológicas inicialmente, pero las que más han llamado la atención, las que son probablemente la razón por la que me están invitando continuamente a dar charlas, son las aplicaciones en medicina, en lo cual he de confesar que no soy un experto, ni muchísimo menos, porque soy microbiólogo. Yo trabajo con microorganismos y concretamente con bacterias. De estas herramientas ya se disponía desde hace unos cuantos años, concretamente de dos, que eran los dedos de zinc y las que se abrevian con el acrónimo TALEN. Yo os voy a hablar solamente de los sistemas CRISPR-Cas, que son la última incorporación a estas herramientas y que han desplazado en la mayoría de los laboratorios ya a las otras, y en los que no la han desplazado la desplazarán. Hace simplemente, hará unas 3 semanas o así, de una charla en un congreso de transgénicos. Si hay alguien que esté trabajando en transgénicos utilizando una herramienta que no sea CRISPR-Cas, allí no estaba, y habían 600 personas. La verdad es que uno ve las publicaciones que hay sobre CRISPR-Cas y alucinas, pero cuando ves la realidad es increíble. O sea, realmente es una herramienta con un potencial muy grande, como bien ha dicho Manolo, quizá demasiado potente, por algunas razones que veremos ya al final. Ya hacía años que se hablaba de los sistemas CRISPR por su repercusión económica, en el The Wall Street Journal, repercusión social en The New York Times y, por supuesto, también repercusión científica. Las revistas científicas más importantes, digamos Science, Cell, Nature, dedican desde hace ya años números especiales monográficos a los sistemas CRISPR y a sus aplicaciones tecnológicas. Estamos hablando también del reconocimiento de las CRISPR como el desarrollo o el progreso científico más importante del año 2015, a las aplicaciones de las CRISPR para la modificación genética. Se habla de una verdadera revolución CRISPR, de la locura CRISPR, según algunos. Y como bien ha dicho también Manuel, y conocéis todos perfectamente, se están dando muchísimos premios a algunos colegas del campo. En este país todavía ha habido, no son muchos, en Estados Unidos se están dando casi todos los meses, se da algún premio a alguno de los participantes en el desarrollo de esta tecnología. El premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2015 a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, por haber sentado las bases para el desarrollo de la técnica. Luego veremos qué es exactamente lo que hicieron y por lo cual son dignas merecedoras realmente de este premio. Bien, antes de hablar de las muchas aplicaciones que tienen los sistemas CRISPR-Cas y hablar también de la biología, porque yo soy biólogo y es eso lo que realmente me gusta contarles, les hablaré de la biología de los sistemas CRISPR-Cas, pero antes de nada pues es absolutamente necesario ponernos en situación. Y vamos a recordar cosas muy básicas de biología. Nosotros somos eucariotas, nosotros estamos aquí, esto es lo que se denomina un árbol filogenético, un árbol con ramas. Bien, y la distancia evolutiva entre los distintos grupos de organismos está relacionada directamente con la longitud de esas ramas. Si echamos un vistazo a toda esta región de aquí, donde estamos nosotros, aquí están los eucariotas. Y todos los demás organismos se llaman procariotas. La diferencia entre un procariota y un eucariota, lo que deben su nombre, es que la información genética de las células se encuentra, en el caso de los eucariotas, contenido dentro de un compartimento, dentro de la célula, que es lo que se denomina el núcleo. En el caso de las células procariotas, ese material genético se encuentra libre en el citoplasma. ¿Vale? No está dentro de la célula, no está dentro de un compartimento, no está confinado en ningún compartimento. Bien, los organismos procariotas son unicelulares y ustedes conocen perfectamente las bacterias, no sé si tanto las arqueas. Son otro grupo de microorganismos que bajo el microscopio tienen exactamente la misma pinta que una bacteria, pero que difieren de las bacterias en muchos aspectos
aspectos en los que no vamos a entrar. Solamente para que lo tengan en cuenta, hay una enorme diversidad de células procariotas si lo comparamos con la diversidad de células eucariotas. Si nos comparamos nosotros con los hongos, tenemos muy claro que somos muy distintos, pues imaginaros las diferencias que hay entre estos individuos de aquí, donde descubrimos inicialmente estas repeticiones CRISPR, y la E. coli, que era otro microorganismo que también deben de conocer muy bien, habitante de nuestro intestino, en el que se descubrieron posteriormente estas repeticiones. Bien, siguiendo con cuestiones muy elementales de biología y de biología molecular, en la célula procariota, ese material genético donde reside la información que necesita la célula para sintetizar todos sus componentes celulares y, de hecho, para poder funcionar, ese material genético está constituido por una única molécula, que sería el cromosoma de la célula procariota, cuya naturaleza química es el ácido desoxirribonucleico, ADN, formado por dos cadenas. Aquí tiene una representación de una parte de esta molécula única que constituye el cromosoma, y vemos cómo hay una sucesión de letras. Esto es una secuencia, nos referiremos a ello como tal, en el sentido de una sucesión ordenada de unos elementos, que en el caso del ADN son nucleótidos. Cada uno de estos elementos lo representamos con una letra, y en el ADN hay 4 realmente, que lo representamos con las letras A, C, G y T. Como verán en esta representación, en una cadena donde haya una G, en la otra habrá una C, y donde tengamos una A, en la otra habrá una T. Es decir, la secuencia de letras de una cadena está determinada por la secuencia de la otra. Esto es importante porque luego incidiremos en ello. Alguien me decía antes de entrar que era de letras. Vamos a hablar de letras. Esto realmente son letras porque el cromosoma realmente lo podemos considerar como una frase muy larga en la que no hay separación entre palabras, unos 3-4 millones de letras, y cuando leemos esas letras, en aproximadamente el 50% de las células procariotas que se conocen, de momento nos encontramos con que hay palabras que se repiten. Palabras de unas 30 letras aproximadamente, que se repiten. Repeticiones hay muchas en el genoma de eucariotas y de procariotas, pero estas son muy peculiares. Están muy ordenadas y tienen un patrón que no tiene ningún otro tipo de repetición. Podríamos visualizarlas como un paso de peatones, en el que vemos unas bandas blancas pintadas y otras sin pintar. El espacio entre estas bandas blancas es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y las bandas blancas vemos que están, por lo tanto, regularmente espaciadas. Y eso es lo que ocurre con estas peculiares repeticiones. Cada una de estas repeticiones está separada de la siguiente por un espacio, que es exactamente el mismo cada vez, ¿eh? Están regularmente espaciadas. Cada una de estas unidades las denominé CRISPR en el 2002, creo que fue, el 2001, por el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, regularmente espaciadas y agrupadas. Lo siento, pero se me ocurrió aquello y decidimos buscar un acrónimo. La idea es que a veces uno busca una forma de nombrar algo y tiene que sonar bien. En español no suena muy bien, ¿verdad?, lo de CRISPR, pero bueno, en inglés sí suena fácil y desde luego suena mejor que como las habíamos denominado antes, que era SRSR. Por lo menos CRISPR es una palabra que incluso los ingleses no saben muy bien cómo pronunciarla. Nos inventamos que hay una E por ahí en medio y ya está, CRISPR. Estas son las repeticiones, y entre las repeticiones están esas secuencias, digamos, las zonas de asfalto no pintadas del paso de peatones, que se denominan, aquí no hay que calentarse mucho la cabeza, espaciadores. Estas secuencias espaciadoras, a diferencia de las repeticiones, son únicas, no están repetidas, y por eso se las represento como rectángulos de distintos colores. La información genética en forma de ADN se tiene que transmitir para que la célula la pueda entender en pequeñas moléculas de ARN. La naturaleza química del ARN es semejante a la del ADN, simplemente hay un oxígeno más en estos nucleótidos, no importa. En lugar de T's hay U's y el resto igual. Hay A's, hay C's y hay G's. Otra diferencia importante entre el ARN y el ADN es que las moléculas de ARN son de cadena sencilla, en lugar de las dos cadenas que tiene el ADN. De manera que a partir de una región de ADN se pueden generar moléculas de ARN que son copia de una de las dos cadenas de ADN.
Bien, para que funcione el sistema, para que se pueda transmitir la información, para que desde el centro del mando o desde el gerente de la empresa se transmita la información a los albañiles, los operarios, los trabajadores, realmente se necesitan capataces, ¿vale? Y normalmente el ARN cumple esa función de transmisión de esa información. En algunos casos, en la realidad no ocurre tanto, el capataz también trabaja. ¿Vale? Y este es el caso particular de estas moléculas de ARN que se generan a partir de las agrupaciones de repeticiones. Moléculas de ARN pequeñas, capataces que trabajan ellos en sí mismos y tienen una función en sí mismos. ¿Vale? Si se dan cuenta, cada una de estas moléculas de ARN tiene una marca amarilla que se corresponde con este espaciador, esta roja con otro espaciador, esta morada con otro. Es decir, cada una de estas moléculas de ARN tiene la información de uno solo de los espaciadores. Y luego veremos eso para qué sirve. Cerca de las agrupaciones CRISPR hay unas unidades de información que se llaman genes. La célula es capaz de detectar un inicio y un final dentro de esa zona y genera de nuevo moléculas de ARN que son capataces, pero que a diferencia de los otros no son trabajadores en sí mismos, no tienen una función en sí mismos, sino simplemente transmiten la información que hay en estos genes para que se sinteticen proteínas. Las proteínas es el currante, el trabajador de la empresa. Las proteínas se denominan Cas, de CRISPR Associated, proteínas asociadas a las CRISPR. En conjunto, los CRISPR y los Cas constituyen los denominados sistemas CRISPR-Cas o simplemente sistemas CRISPR. Y estos son no los únicos, pero sí los principales componentes de estos sistemas que lo que hacen en la célula es defenderla frente a invasores, elementos invasores no deseados. Es un sistema de defensa. O así es como se describió inicialmente, luego veremos que no es lo único que hacen, aunque tampoco nuestro sistema inmune es defendernos contra invasores lo único que hace el sistema inmune. En ese sentido, realmente es un sistema inmune auténtico. Los sistemas CRISPR, CRISPR-Cas o CRISPR simplemente son muy diversos, tanto como lo que hemos visto antes en la diversidad de células procariotas. Hay una barbaridad de tipos, sistemas, subtipos, etcétera. Muchos de ellos no se han podido ni tan siquiera definir. Algunos incluyen más de 20 genes Cas y sus correspondientes proteínas, y otros incluyen solamente 3 o 4. Ahora veremos el interés de esto. ¿Dónde se encuentran estas repeticiones? ¿En qué grupos de microorganismos? En las arqueas que vimos antes, en 98%, prácticamente todas. En bacterias hay solamente un grupo de bacterias en el que todavía no se han identificado repeticiones CRISPR. Son un grupo muy raro, este de las clamidias, que son parásitos intracelulares. Viven dentro, infectan células eucariotas, viven ahí dentro. Esos individuos no tienen que protegerse de nadie, de ningún virus, y por lo tanto no lo necesitan, pero todos los demás sí. Y si se dan cuenta, hemos encontrado incluso en mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias proceden de bacterias que entraron dentro de una célula más grande y se quedaron ahí. Y están presentes en todas las células eucariotas, tanto de plantas como de animales. Bien, pues resulta que en material genético de estas mitocondrias, que todavía mantienen, han conservado, procedente de las bacterias ancestrales, de las cuales derivan, ahí hemos encontrado también repeticiones regularmente espaciadas que son muy parecidas en secuencia a las de algunas bacterias, lo cual confirma una vez más, una prueba más de esta teoría endosimbiótica, pero además nos está diciendo el origen ancestral de este sistema inmunológico. Pongámosle 3.000 millones de años, año arriba, año abajo, aproximadamente. Bien, esto es un sistema de inmunidad. Y para que lo entendamos bien, de qué se tienen que defender los microorganismos, las células procariotas, vamos a recordar qué tipo de material genético, qué es lo que va a poder invadir o va a entrar dentro de una célula procariota y de la cual se tiene que defender, qué tipo de material genético puede entrar
en una bacteria. El primer material, elemento genético que puede entrar en una bacteria de los que vamos a ver, de los únicos dos que vamos a ver, son lo que se denominan plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN, como el cromosoma, pero más chiquitines, más pequeños, lo cual les permite transferirse de unas células a otras. Y eso ocurre en la naturaleza con mucha frecuencia. Una bacteria que tiene un plásmido de este tipo se lo transfiere a otra bacteria. Eso puede tener beneficios y puede ser una carga también para la célula, lo cual resultaría perjudicial. El otro elemento genético o material genético que puede entrar en una bacteria es el de los virus. Igual que a nosotros nos infectan virus, como el del herpes, y ya veremos después que los virus de bacterias también lo pueden hacer, se pueden quedar dentro de nuestras células muchos años, toda nuestra vida, y de vez en cuando surgir, pues algo parecido pueden hacer estos virus. Para que se hagan una idea de la importancia de la infección de bacterias por virus, se estima que cada 2 días aproximadamente los virus matan el 50% de las bacterias que hay en el planeta, nada menos. O sea, si no fuera por estos individuos traviesos, esto estaría desbordado de bacterias, no habría manera de controlarlos. Los virus controlan a las bacterias, estos virus se llaman bacteriófagos porque comen bacterias, o también se denominan simplemente fagos. Lo que hace el virus cuando infecta una bacteria normalmente es inyectar su material genético dentro de dicha bacteria. Y dentro de esa bacteria el material genético se copia, se forman muchas copias, se producen muchas partículas víricas y cuando ya se ha completado el ciclo del virus dentro de la célula ya no le sirve para nada y la mata, la revienta y sale por un proceso de lisis, salen todos estos virus, cientos, miles de partículas de virus de cada célula a infectar otras bacterias. Evidentemente de eso se tiene que defender la bacteria y utiliza varios sistemas. Este es el único sistema que se denomina de inmunidad adquirida, que es capaz de aprender y pasarle esa información muy valiosa a la descendencia. Nuestro sistema inmune no puede hacer eso. Nuestros hijos no les pasamos esa inmunidad que nosotros hemos adquirido durante nuestra vida. Las bacterias sí. Pasan esa inmunidad, como vamos a ver ahora mismo. Vamos a poner el ejemplo de un virus. Un virus detecta un componente en la envoltura de una célula específico, a partir de allí, por unos procesos totalmente mecánicos, le introduce su material genético. Si esta bacteria tiene un sistema CRISPR-Cas, va a actuar una de las proteínas Cas como una cámara fotográfica y le va a tomar una imagen, no de todo el genoma, sino solamente de un trocito, de unas 30 letras aproximadamente. Le hace una foto y mete esa imagen en el extremo de una agrupación de repeticiones, duplica la repetición adyacente, de manera que ahora tenemos un nuevo espaciador que hemos adquirido, que es copia de parte del genoma del virus. Es decir, esto es como si tuviéramos en esta región una película fotográfica, en la que estas bandas que se repiten son las repeticiones, son exactamente iguales, y entre las repeticiones hay imágenes, y esas imágenes se corresponden con regiones de virus o de plásmidos que han infectado a la célula en algún momento. A partir de esta adquisición, la célula se vacuna específicamente contra el individuo a partir del cual tomó la imagen. Para poder actuar sobre ese individuo durante esta infección o en posteriores en la descendencia, tiene que transmitir esa información en forma de moléculas que pueden estar patrullando por la célula, cosa que no puede hacer el ADN. A partir de esta región se generan las moléculas de ARN que comentamos antes, podemos referirnos a ellas como ARN guías, y si lo quieren ver de otra forma más simple, serían como fotografías ya en papel. Ese negativo se revela en papel y esas fotografías las va a utilizar la célula para reconocer al individuo de cuál procede cada espaciador particular. Si ese virus tiene la desfachatez de intentar otra vez infectar a esa bacteria que ya está inmunizada contra él, inyecta su material genético y precisamente el RNA guía que contiene la secuencia que obtuvo a partir de ese mismo virus, un virus relacionado evidentemente, le va a permitir reconocerlo como tal, apareamiento de bases, As con Ts, C con Gs, eso le permite reconocerlo, aparea, lo une, dice tú eres el del mismo del cual un ancestro mío te cogió un trozo de tu información genética y ahora te voy a matar, y eso es lo que hace.
si el apareamiento es correcto, si la imagen coincide, la fotografía con la del individuo que acaba de volver a infectar, se recluta una proteína, otra proteína Cas, que actúa como unas tijeras moleculares, que corta el material genético del invasor y para la infección. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de inmunidad adquirida en toda regla, en el sentido de que adquiriendo nuevos espaciadores, la célula se hace resistente a infección por el individuo a partir del cual tomó esa imagen. Eso es equivalente a nuestro sistema inmune, pero tremendamente más simple, muchísimo más sencillo, pero que al fin y al cabo consigue los mismos efectos, que es defenderse frente a invasores. Los invasores nuestros son distintos en algunos casos de los que afectan a bacterias, aunque también están los virus, que sería algo común, ¿no? La diferencia de que son distintos los sistemas que actúan en un caso y en otro, y las herramientas que se utilizan. Esto es muy simple, tremendamente sencillo. Los anticuerpos que producimos nosotros serían equivalentes a esas moléculas de RNA guías, ¿vale? Una producción mucho más simple. Bien, esto es una forma de adquirir inmunidad frente a bacterias, frente a virus, utilizando este sistema inmunológico, el sistema CRISPR-Cas. Pero resulta que hay otras maneras de defenderse frente a virus. Y esto puede sorprender, es casi romántico lo que hacen las bacterias en este sentido. Es el suicidio altruista para la protección del resto de la comunidad. Eso lo hacen las bacterias con mucha frecuencia. Parte de la población se suicida simplemente para beneficiar al resto, para aumentar la probabilidad de supervivencia del resto. Y esto es un ejemplo muy elegante por parte de las bacterias que utilizan precisamente los sistemas CRISPR-Cas para proteger a una comunidad de una posible infección por virus. Lo que les voy a contar ahora se refiere a lo que comentaba inicialmente sobre el virus del herpes, ¿vale? El virus del herpes, otros muchos virus nos infectan y su material genético se queda integrado dentro de nuestro propio material genético en estado latente. Y de vez en cuando sufres un estrés o una mala época de tu vida y vuelve a salir ese herpes, porque se activa el virus. A las bacterias les pasa exactamente lo mismo. Hay virus que infectan a bacterias y en lugar de decidir llevar a cabo ese ciclo lítico que mataría a la bacteria, integra el material genético del virus en el material genético del propio de la bacteria y se queda ahí muchas generaciones. La célula se sigue dividiendo alegremente sin ningún problema, hasta que en un momento dado el virus decide que aquello ya no es un buen huésped y activa el ciclo lítico y mata a la bacteria. Vale. Esto es un problema, evidentemente, pero es mucho más cuando una bacteria, en lugar de estar libre, nadando en una charca, de momento forma lo que se denomina una biopelícula o una película biológica. Películas biológicas, vamos a ver, si no te lavas los dientes, si no te cepillas los dientes y aunque te los cepilles, pasadas unas horas con la lengua tocas la superficie del diente y ahí hay una capa mucosa. Eso es la placa dental. Eso es una biopelícula. Son microorganismos que forman esas capas en las que puede haber muchos microorganismos distintos. Imaginaros una bacteria portadora de estos virus cuando forma parte de una comunidad de este tipo. Cuando forma parte de una comunidad, si se activara ese virus, mataría muy probablemente a una gran parte de la población. ¿De acuerdo? No es un gravísimo problema cuando la bacteria está simplemente ella solita en un ambiente apartado. Ahí los sistemas CRISPR no hacen nada. Pero cuando esa misma bacteria forma parte de una comunidad, el sistema CRISPR-Cas detecta la situación en la que está y mata a esa bacteria para evitar que se produzcan virus que infecten al resto. De esa manera protege al resto. Esto es una forma de inmunidad también que no tiene nada que ver con una inmunidad individual, como sería la nuestra, sino para proteger a la comunidad. Bien, este es otro ejemplo de lo que pueden hacer los sistemas CRISPR-Cas en la naturaleza. Todo el mundo habla de los sistemas CRISPR-Cas como un sistema inmune. Eso es una de las funciones que cumplen los sistemas CRISPR-Cas. Una sola. Y hay microorganismos que desde luego no están utilizándolo como sistema inmune. Este es el caso de Myxococcus santus. Eso es una bacteria que cuando las cosas van mal, cuando le falta alimento, lo que hacen es producir lo que se denominan esporas.
Las células que están creciendo normalmente les faltan nutrientes y en ese momento dice, chicos, vamos a echarnos a dormir un rato, se diferencian en esporas y esas esporas se pueden permanecer en vida latente como un oso en invierno durante mucho tiempo. En estas bolitas amarillas que ven ustedes aquí son grupos de estas esporas. Pues los sistemas CRISPR-Cas y concretamente proteínas Cas de estas bacterias son las que disparan precisamente la formación de esas esporas. Nada que ver con inmunidad. Y otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con inmunidad, aunque igual les complica un poco la vida, porque sí vamos a hablar de sistema inmune, pero en este caso es del nuestro, es otra posible función que pueden cumplir en muchas bacterias y que de facto cumplen en algunas bacterias patógenas. Francisella novicida es una bacteria patógena que infecta células de animales. Cuando las bacterias infectan un organismo como el nuestro, que tiene un sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico detecta que aquello no es bueno porque encuentra en superficie unos componentes determinados. ¿Vale? Si están esos componentes, nuestro sistema inmune lo detecta y, como en este caso, pues una célula de nuestro sistema inmune se come a esa bacteria. Lo que hace el sistema CRISPR-Cas, en este caso, de estas bacterias en particular, es, de nuevo, es capaz de detectar cuando la bacteria está infectando un organismo. Y en ese momento inhibe la producción de ese elemento que si estuviera en la superficie lo reconocería el sistema inmune. Por lo tanto, le permite evadir a nuestro sistema inmune. Y eso quiere decir que el sistema CRISPR-Cas está haciendo que la bacteria sea más patógena y más virulenta. De nuevo, absolutamente nada que ver con virulencia. Pero hasta aquí les voy a hablar de la biología. Podríamos estar varias horas hablando de lo muchísimo que se sabe ya hoy en día, desde el 2005 que empezamos realmente a descubrir cómo funcionaban estos sistemas, pero yo creo que es momento de pasar a las aplicaciones. Entiendo que también les interesará probablemente mucho más. En cualquier caso, voy a seguir con mis bacterias. Las aplicaciones son muchas y en principio podemos desarrollar, y se desarrollaron lo primero, aplicaciones en bacterias. Luego se desarrollaron en eucariotas, pero inicialmente se desarrollaron en bacterias. A principios de los 90 se encontraron estas repeticiones en la bacteria que produce la tuberculosis. Esto corresponde a E. coli, les explico un poco, cada línea se corresponde a un aislado distinto de la bacteria E. coli. Y lo que se representa aquí son agrupaciones de repeticiones en las que solo les muestro con rectángulos los espaciadores, ¿vale? Distintos colores, distinto espaciador. En blanco, espaciadores que solamente se han encontrado en ese aislado. De manera que ustedes se van a dar cuenta inmediatamente de la enorme diversidad de espaciadores que puede haber en distintos aislados de una misma especie. Estamos hablando de E. coli. Y al igual que cuando se toma una muestra biológica en el escenario de un crimen, se puede saber a quién pertenece, a qué individuo pertenece esa muestra, exactamente lo mismo se puede hacer mirando simplemente la dotación de espaciadores de un aislado de una bacteria. Y eso tiene un interés tremendo en clínica. Nosotros podemos saber cuál es el origen de un brote de una salmonelosis buscando el alimento donde hay una salmonela que coincide en sus espaciadores con la salmonela que hemos aislado del individuo que está sufriendo la enfermedad. Y hablamos de salmonelosis, de legionelosis, para determinar cuál es el origen de un brote de legionelosis, si es una bacteria que hemos encontrado en una fuente o una torre de refrigeración. Bien, la identificación de aislados, mirando simplemente los espaciadores, tiene muy buena pinta para hacer lo que se llama tipado de aislados o de cepas de todos estos microorganismos que tienen aquí, que todos ellos, como pueden suponer, son patógenos. Tienen un gran interés en clínica. Bien, sin embargo, esta aplicación no tiene nada que ver con la función, con la actividad de los sistemas CRISPR-Cas. Lo que vamos a ver ahora sí tiene relación directa con la actividad de los sistemas CRISPR-Cas, porque uno puede darle a una bacteria las fotografías, realmente los negativos de lo que tú quieras. Y eso quiere decir que tú le puedes proporcionar la imagen de 1, de 10, de 20, de 40 virus distintos.
haciendo a la bacteria resistente a infección por esos virus. Es decir, tú puedes vacunar de una forma muy sencilla a las bacterias frente a infección por virus. ¿Esto tiene interés? Imagínate. Supongo que biotecnología, las aplicaciones biotecnológicas de las bacterias y en general de las células procariotas, supongo tener una idea de lo mucho que se puede hacer y se está haciendo con ellas. Se pueden utilizar y se utilizan para producir insulina, por ejemplo, hormonas, proteínas terapéuticas, para biodegradación, se puede mejorar a la bacteria con esa biodegradación. Se utilizan para elaborar alimentos. Vamos a centrarnos en esto, si ustedes quieren. Bacterias como Streptococcus thermophilus, que fue la primera en la que realmente se demostró que esto era un sistema inmune. Cuando se demostró fue porque el individuo que estaba trabajando con ellas en una empresa dedicada precisamente a la producción de estos fermentos para leches tenía desde hacía muchos años un microorganismo que era resistente a virus. Y eso lo vendían ellos como la maravilla de las maravillas, porque cuando uno fermenta leche para producir yogur es muy frecuente la infección por virus y eso determina un fracaso en el proceso industrial. Leche que no cuaja, a la basura, un verdadero problema. Estos señores tenían una bacteria que era resistente a infección por virus, pero no sabían por qué. Y cuando describimos que aquello era un sistema inmunológico de bacterias y lo tenía precisamente Streptococcus, miraron a ver y efectivamente comprobaron que tenía espaciadores que se correspondían con secuencias de muchos virus. Y que cuando infectaban esas bacterias con virus, le cogían trocitos del genoma del virus y lo metían a esas agrupaciones CRISPR. Y a partir de ahí se hacían resistentes. Una maravilla. Pues nosotros podemos hacer eso en el laboratorio. Podemos generar bacterias que sean resistentes a cualquier virus. Esto en cuanto a virus, pero es que también podemos vacunar bacterias frente a los otros elementos móviles que pueden traer una bacteria. Y dice, oye, ¿y eso para qué sirve? Tela marinera. Las resistencias a antibióticos, la mayoría de ellas, se transmiten vía plásmidos. Esas moléculas pequeñas que pueden tener las bacterias y que se transmiten viciosamente de unas a otras, pueden tener, y de hecho lo tienen con mucha frecuencia, información genética que confiere resistencia a antibióticos. Esto es un plásmido que tiene resistencia a 1, 2 y 3 antibióticos. Nosotros podemos interferir con esa diseminación de resistencia a antibióticos diseñando una bacteria en la que le demos una imagen en forma de espaciador de uno de estos plásmidos, o de muchos, de tantos como quieras. Eso sirve para utilizar esa bacteria como una trampa. La soltamos en la naturaleza y si le llega a uno de estos plásmidos lo va a eliminar, lo va a destruir. ¿Vale? De manera que con eso se podría disminuir la diseminación de resistencias a antibióticos, lo cual no es ninguna tontería. Bien, relacionado con los antibióticos, supongo que son conscientes de que, o igual no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, de que en nuestro cuerpo hay muchísimas bacterias, muchísimas. Se estima que hay unas 10 veces más bacterias que células, nuestras propias eucariotas, ¿no? Lo cual llega uno a dudar realmente qué somos. En cualquier caso, estas bacterias, fundamentalmente las intestinales, no son ni mucho menos perjudiciales. Algunas sí lo son, pero están bajo control. Y otras son muy beneficiosas. Algunas de ellas se consideran probióticos, por ejemplo. ¿Vale? Estas bacterias, por ponerles algún ejemplo de los beneficios que tienen para nuestro organismo y para nuestra salud, forman biopelículas, lo que hablábamos antes, comunidades en la superficie del intestino, evitando que si llega un patógeno colonice el intestino y nos produzca una infección. Por lo menos le hacen el trabajo bastante más difícil a estos patógenos. Eso es una de las posibles funciones, pero hay otras muchas. Y directa o indirectamente parece que están relacionadas con evitar que se desarrollen procesos cancerígenos, por ejemplo, y últimamente se está viendo que tienen también relación con nuestra salud mental, nada menos. Bien, por estos individuos, cuando tú tienes una infección y tomas un antibiótico, matas a la mayoría de ellos. ¿Vale? Eso es lo que ocurre con los antibióticos. Lo ideal sería tomar algo que mate exclusivamente al patógeno y respete a nuestra microbiota beneficiosa. Eso se puede hacer con los sistemas CRISPR-Cas. En lugar de programarlos contra un elemento infeccioso, un virus o un plásmido, tú puedes programar simplemente dándole una fotografía, la correspondiente, la adecuada, para que mate a una bacteria.
Es decir, le damos una imagen, vamos a ir directamente al grano, le voy a dar la imagen de la región del genoma de una bacteria a partir de la cual se sintetiza la toxina botulínica que produce el botulismo. ¿Vale? Y administramos en una población mixta esta arma que va a dirigirse directamente contra el genoma a la región donde esté esta toxina botulínica, va a cortar y se va a morir la bacteria. Si esa misma arma entra en una de nuestras colis favoritas, que produce vitaminas, etcétera, no le va a pasar nada, ¿vale? Porque no está la diana ahí. De manera que podemos desarrollar antimicrobianos específicos de patógenos, matar al malo y respetar totalmente al bueno. Bien, esto en cuanto a bacterias hay mucho más, lo he quitado de más porque si no se nos van a hacer las 9 y nos van a echar de aquí. Vamos a pasar a eucariotas. Lo que no nos esperábamos muchos, y eso hay que decirlo claramente, era que este sistema o estas herramientas de bacterias se podían transferir a eucariotas, a nuestras células, y allí hacer cosas. Y cosas pueden hacer muchas, y muy buenas. De todos los sistemas CRISPR-Cas que se conocen para transferir elementos de una bacteria a otro organismo, una transferencia heteróloga que se denomina, cuanto más simple sea mejor, eso lo entiende cualquiera. No es lo mismo transferir 10 elementos que transferir uno, ¿vale? Y lo ideal desde luego es transferir uno. Si nosotros tenemos un sistema que tiene 9, 20 genes Cas y las proteínas correspondientes, directamente para estas aplicaciones los descartamos. Pero hay unos sistemas que son muy simples, 3, 4 genes y sus correspondientes proteínas. Esto tiene buena pinta y es posible que con algunos pocos de estos baste para transferir este sistema fantástico a células eucariotas. Y eso es con lo que estuvo trabajando Jennifer y Emmanuel el año 2012, creo recordar, en el que buscaban cuáles eran los elementos de estos sistemas simples suficientes y necesarios para poder producir un corte dirigido en un sitio concreto de cualquier fragmento de ADN. Es decir, que los elementos necesarios para que pudiéramos programar un corte, tan simple como eso. Hemos visto antes que esto eran unas tijeras, ¿verdad? Uno de los Cas eran unas tijeras. Y era ver cómo, cogiendo elementos, y eso es lo que hacían, mezclar en un tubo componentes de estos sistemas con ADN y ver qué era lo mínimo que se necesitaba para que se pusiera un corte en un sitio concreto. Y a donde llegaron es que con simplemente la proteína Cas9, que es este pedazo de... Esto es el gen, evidentemente, es una proteína muy grande, pero por lo menos es una sola. Con solamente Cas9 de este sistema, las otras proteínas no hacían falta para nada, para lo que ellas querían hacer, y con la guía, es decir, con las tijeras y esa fotografía en papel, bastaba para dirigir estas tijeras a donde nosotros queríamos, a una imagen que se correspondiera con esa fotografía en papel. Bien, esto es una imagen del artículo de Jennifer y Emmanuel, esto es Cas9 en azulito, esto es el DNA diana donde queremos producir un corte y simplemente necesitamos poner una fotografía, es decir, una ARN que tenga 20 letras que coincidan con la región donde queremos hacer el corte. Y con eso lo metes en la célula y va ahí y corta, una precisión asombrosa. Pero sí hay que darle un gran mérito, a veces pasa, el trabajar es bueno y trabajar bien es fantástico, pero tener imaginación también. Y estas señoras lo que hicieron muy bien, que se llevaron probablemente el reconocimiento por ello, aparte de lo que hicieron, que lo hicieron otros también hay que decirlo, fue incluir esta frase al final del resumen de su artículo. Esto se podría utilizar para editar genomas de forma programable. Quienes realmente demostraron que se podía utilizar este sistema para editar genomas fueron el grupo de Feng Zhang y de George Church. Eso fue unos meses después. Comprobaron que con esos sistemas, con esos dos elementos, con las tijeras y la fotografía, podían editar el genoma de células de ratones y de células humanas. ¿Vale? Y eso lo hicieron simplemente unos meses más tarde, aunque según este simpático amigo Feng, habían empezado mucho antes de que publicaran aquello, y por eso todo el lío de las patentes.
Esto fue realmente lo que disparó el interés de la comunidad científica por un campo que había estado prácticamente desatendido durante muchísimos años. Estos son el número de publicaciones sobre CRISPR en general. Las que tienen ustedes marcadas en rojo son aquellas relacionadas directamente con las aplicaciones de lo que se llama la tecnología CRISPR-Cas9, porque utiliza la proteína Cas9. Esto es una estimación que he hecho a raíz de lo que llevamos este año, en los 3 meses, 550 publicaciones. He estimado que a fin de año andaremos por las 2000 y pico, 6-7 por día. Eso es una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con las 1 o 2 que había cada 5 años hace un tiempo. Esto fue realmente lo que inició lo que se denomina la tecnología CRISPR-Cas, la gran revolución de los sistemas CRISPR-Cas. Bien, les he hablado de edición de genomas, pero igual alguno de ustedes no sabe a qué me estoy refiriendo. De nuevo volvemos a las letras, edición de genomas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que podemos editar un genoma? Pongamos, por ejemplo, una región de nuestro genoma, de nuestra información genética, que la célula lee para producir una proteína que se encarga de degradar colesterol. Bien, por exposición a sustancias químicas mutagénicas, el humo del tabaco, la radiación solar, todo esto, cambios simplemente, errores de copia de nuestro material genético, se puede generar este cambio que tenemos aquí, cuya consecuencia es que aquella proteína ya no sirve para nada, ¿ya? Ese cambio evita que se produzca una proteína capaz de degradar colesterol. Pues nosotros podemos editar ese texto, podemos volverlo exactamente a como estaba en la situación original, podemos hacer que sea de nuevo funcional. ¿Vale? Esto es muy interesante, pero incluso más es el hecho de que pensemos, por ejemplo, en una región del genoma que da lugar a una proteína que va a producir Alzheimer. ¿Vale? Nosotros podemos bloquear esa información, le podemos quitar información y ya no se genera una proteína funcional. Y eso lo podemos hacer con cualquier gen. Pero además le podemos dar más información todavía. Podemos no solamente rectificar el texto y eliminar texto, sino que podemos añadir texto. Y donde antes se genera una proteína que degrada colesterol, ahora se produce una proteína que degrada varios lípidos. Eso es editar genomas, y la forma de hacerlo es lo que vamos a ver ahora, porque vamos a ver. Estamos diciendo que podemos cambiar el texto con CRISPR-Cas9. ¿Qué hace Cas9? Corta. Eso es editar. Eso es el primer paso para editar. Y quien edita son nuestras células cuando intentan reparar aquello. Porque si a nosotros se nos rompe el ADN, como no se repare, la célula se muere. Cuando se rompe la integridad del ADN, no funciona. ¿Vale? Se tiene que reparar. No todas las bacterias lo tienen, los eucariotas sí tienen sistemas de reparación muy eficaz, y más sistemas de reparación de cortes de doble cadena, que es lo que hace Cas9. Habíamos dicho que el ADN tiene 2 cadenas, nosotros ya introducimos en una célula nuestra, por ejemplo, una guía que tiene una imagen equivalente a donde queremos producir el corte, va a ir hacia ahí, va a aparecer por ahí Cas9 y va a cortar exactamente ahí. De hecho, a 3 letras de uno de los extremos, exactamente, en las 2 cadenas, un corte muy preciso. A partir de ese momento van a actuar los sistemas de reparación, que en las células eucariotas hay 2 fundamentalmente. Uno de ellos actúa como una de estas pistolas térmicas. Tú tienes un corte, pegas aquello y no se queda igual que estaba, ni muchísimo menos. Y eso es lo que ocurre. Estos sistemas reparan, pegan, vuelven a unir, pero no lo dejan exactamente igual que está. Y la consecuencia normalmente es que esta región deja de dar lugar a un producto funcional, ¿vale? Con lo cual podemos quitar la funcionalidad de una región. Vale. Eso tampoco es editar, sin embargo tiene varias aplicaciones. Cuando editamos realmente es cuando utilizamos el otro sistema de reparación, y ese sistema de reparación necesita un molde, necesita tener esta información que tenemos aquí, es decir, le vamos a dar a la célula Cas9, la guía, y además un trocito de ADN de cadena sencilla o doble cadena, da exactamente igual, bueno, no da exactamente igual, pero los dos pueden servir, que tenga algunas regiones que se correspondan con aquellas donde queremos producir el corte.
Eso lo utiliza este sistema de reparación para rellenar ese hueco, para sellar de nuevo esa rotura, ¿vale? Es como si le diéramos un trozo de tela con la información que queramos y ahora viene una máquina de coser y cose aquello como un parche, ¿vale? Sellándose, de manera que nosotros le podemos ahora sí meter la información que queramos, ¿vale? En cualquier sitio. Bien, eso es una manera de editar genomas, pero si en lugar de una guía, de un RNA guía, le metemos varios, nosotros podemos hacer maravillas como darle la vuelta a fragmentos de ADN, ¿vale? O eliminar fragmentos de ADN grandes, como en este caso. O podemos también combinar genes, fusionar información genética, es decir, absolutamente lo que queramos a nivel de ADN. Vale. Como comentaba al principio de mi charla, hay otras herramientas, los dedos de Zinc y las Talent. La diferencia fundamental entre estas otras herramientas y CRISPR-Cas9 es quién determina el reconocimiento de la diana, dónde tiene que ir las tijeras. Esos otros sistemas funcionan igual hasta ese punto, es decir, son también proteínas que van a guiar a unas tijeras, que van a llevar a donde tú quieras y va a cortar. Pero es el que tú quieras lo que complica enormemente el trabajo con los dedos de Zinc y las Talent, porque en este caso lo que tienes que modificar para llevar esas tijeras donde tú quieras es una proteína, y eso es mucho más difícil y mucho más caro, ¿vale? Y luego resulta que no es tan eficaz. En el caso de CRISPR-Cas9, la proteína, las tijeras, no las tienes que tocar para nada, tal cual. Y lo único que tienes que modificar es esas moléculas de ARN guía que son muy chiquititas. Eso lo puedes sintetizar en el laboratorio con los ojos cerrados. Y además es muy barato. Y si quieres complicarte la vida, lo pides a una casa comercial que te lo haga. Y si quieres, te puede hacer RNAs para todos los genes del genoma de un individuo, absolutamente para todos. Por lo tanto, tienes una batería de guías para cortar donde tú quieras en el genoma de cualquier organismo. Y lo que mola mucho más que todo esto es que tú puedes meter ¿cuántas guías? Por las que tú quieras, ¿vale? De manera que al mismo tiempo, en el mismo experimento, en la misma célula, no puedes modificar un gen o puedes modificar 100 distintos. Y como bien sabrán, hay procesos, hay enfermedades que implican a muchos genes. Y para abordar esas enfermedades no basta con modificar un gen, hay que modificar muchos. Y eso se puede hacer muy fácilmente con CRISPR-Cas9. Ventajas, una barbaridad. Es mucho más eficaz a la hora de llevar a cabo esta modificación genética, de CRISPR-Cas9 que las otras, tremendamente específica de donde queremos. Hay lo que se denomina fenómenos de off-target, que se va a otro sitio, se equivoca y también produce ese corte. Eso se está resolviendo muy rápidamente. Es muy fácil de usar. Dicen que en unos años, igual para Navidad, los niños piden un kit de CRISPR-Cas9 para modificar a la mascota, para hacerla algo distinta. La puede utilizar sin bromas, lo puede utilizar casi cualquier laboratorio. Como decía un compañero que es usuario de la técnica, CRISPR-Cas ha democratizado la modificación genética. Lo puede hacer casi cualquier laboratorio. Antes era un límite, necesitabas tener un laboratorio de biología molecular muy bueno para trabajar con Talent y con Sinfinger, y esto lo puede hacer cualquiera. Y eso es un problema. Es muy barata, 60 euros, ya tienes lo que se necesita para producir Cas9 y más o menos por el mismo precio puedes generar guías. Y casi por nada las puedes hacer tú si tienes capacidad en tu laboratorio, pero insisto que eso es muy fácil. Rápida, según me comentaba este usuario de la técnica, el pobre chaval llevaba como 2-3 años o más intentando generar una modificación en ratones utilizando las otras técnicas. A veces salía, a veces no, normalmente mal. En unas semanas con CRISPR-Cas lo tienes. Lo que comentaba antes permite llevar a cabo varios cambios simultáneos y eso es fantástico. Y lo último, organismos, seres vivos que eran inabordables en cuanto a modificación genética, hijo mío, ahora con CRISPR-Cas9 no son ningún problema. Se ha aplicado a todos estos individuos, grupos de microorganismos que van desde hongos, pasando por plantas, hasta mamíferos, incluidos humanos.
células germinales, es decir, células de la línea reproductiva, a partir de la cual se puede generar un cigoto, un embrión y un individuo adulto. Se puede modificar con CRISPR-Cas9 y se ha hecho. Células, se han modificado embriones directamente. Se pueden modificar células no de la línea germinal, sino células somáticas, todas las demás, vamos, prácticamente cualquier célula de cualquier tejido de cualquier ser vivo, y se han generado embriones de animales modificados genéticamente. Bien, ya en sí mismo esto es una barbaridad, pero no es todo ni muchísimo menos. Estamos hablando de que Cas9 son unas tijeras programables, fantástico. Pero teniendo en cuenta que lo que tienes es una proteína que llevas donde quieras de una forma muy sencilla, lo que puedes hacer es quitarle las tijeras y cambiarlas por un cuchillo. Y en lugar de hacer cortes de doble cadena, hace cortes de cadena sencilla. ¿Qué ventaja tiene? Muchas, no voy a entrar en ellas, pero cambia la eficacia, la precisión en los cortes y la reparación. Se le puede poner una lima. Es decir, en lugar de cortar, puedes llevar a Cas9 donde quieras y lo que hace es modificar la superficie del ADN, generar unos pequeños cambios sutiles que luego veremos. Y le puedes poner un LED, le puedes poner una bombillita y llevar Cas9 donde tú quieras en el genoma y verlo bajo el microscopio, dónde está esa proteína Cas9. ¿Vale? Bien, por si fuera poco, estamos hablando de que Cas9 corta ADN. Lo siento, pero no es todo, ni mucho menos. También corta ARN. Cas9, la nativa, no corta ADN, no corta ARN, perdón. Y no corta ARN porque necesita doble cadena. Eso ya se ha superado proporcionando un trocito de ADN, una secuencia muy pequeña de cadena sencilla, que se une al ARN donde hace falta que se una para que Cas9 se crea que está frente a doble cadena y corte. ¿De acuerdo? Podemos cortar ADN o podemos cargarnos al capataz, ¿vale? No solamente al origen de la información, sino al transmisor de la información, al ARN. Bien, hemos visto que podemos cortar doble cadena, cadena sencilla. Esto es una página Gene, que es donde la gente cuando desarrolla una de estas herramientas lo dona. ¿Vale? Y Gene te lo manda por los gastos de envío, realmente te cobra eso, unos 60 euros aproximadamente. Aquí bien, no están todos, hay otras herramientas. Además de cortar se pueden hacer muchas otras cosas, que es con Cas9 sin esa tijera y sin ese cuchillo. Y con ello lo que podemos conseguir es ese Cas9 que se llama dead, de muerto, Cas9 que no corta, lo fusionamos a cualquier otra proteína con distintas aplicaciones. Por ejemplo, con ello podemos unir a Cas9 con un regulador de la eficacia con la que se lee la información del ADN. ¿Vale? Es decir, podemos modificar la eficacia de la lectura sin actuar directamente sobre el ADN. Si lo que te preocupa es que se produzca una proteína que te va a producir Alzheimer, no hace falta eliminar el ADN. Tú puedes simplemente evitar que se produzca esa proteína. Y eso se puede conseguir con esta regulación de la expresión génica con Cas9, con un represor, fusionado un represor que va allí y dice tú no vas a producir aquí más ARN. ¿Vale? O también puedes eliminar el ARN directamente. Podemos hacer también lo que se denomina una modificación epigenética. Modificación epigenética, para que me entiendan, es como si sin cambiar esas letras las pusiéramos en negrita o las subrayáramos o le pusiéramos tildes. No cambiamos las letras en sí mismas, no las sustituimos por otras, pero estamos cambiando una situación que hace que podamos regular la actividad de esa región. ¿Vale? Y esto tiene consecuencias, por ejemplo, sobre la reproducción, sobre la muerte celular, sobre procesos cancerígenos, diferenciación, muchas cosas. Bien, y como comentamos antes, le ponemos el LED, le ponemos la bombillita y nosotros podemos meter eso en una célula y ver in vivo. Y de hecho, gracias a esa posibilidad de marcar distintos sitios con distintas proteínas Cas, con distintas proteínas LEDs de distintos colores, llevadas a distintos sitios, podemos ver dónde está cada uno de esos sitios en el genoma y cómo se van moviendo durante el ciclo celular. Y hace unos días el grupo de Jennifer Doudna ha demostrado que modificando de una forma adecuada Cas9 lo puedes llevar para que te visualice RNA también.
Con lo cual puedes ver en qué tejidos, en qué células, en qué momento se está transmitiendo una información concreta, y eso tiene una relevancia tremenda a nivel científico y de solución de problemas médicos, como veremos ahora mismo. Bien, logros infinitos, es una barbaridad. Aquí he escogido unos cuantos simplemente para que vean aplicaciones en diversos campos. En agricultura se ha conseguido retardar la maduración de frutas por cosecha, bueno, nada demasiado importante, pero para el agricultor eso sí que es importante, y para el comercio, y para solucionar el hambre en el mundo, como dicen muchos, se han generado cultivos de plantas que son resistentes a condiciones adversas como alta salinidad, falta de agua, infecciones por hongos, infecciones por virus, a herbicidas y pesticidas. Esto le facilita mucho la vida al agricultor y además favorece la producción de plantas en terrenos que antes eran incultivables. Se ha generado ganado, creo que son ovejas, sí, creo que sí, con mayor masa muscular para el consumo humano. Se han eliminado, esto no se podía hacer antes ni en sueños, 62 copias de un virus que infecta las células de cerdos. 62 copias de ese mismo virus en una célula. Eso no había manera de eliminarlo. Esto, según comentan los autores, se podría utilizar y abriría las puertas para poder trasplantar órganos desde cerdos hasta humanos. Antes no se podía hacer, estás transfiriéndole un órgano que está infectado por un virus. En este caso, por lo menos, se podían generar órganos para trasplantes a humanos más seguros. Bien, supongo que habrán visto en los medios de comunicación mosquitos que no son capaces de transmitir malaria. No se pueden infectar por el parásito de la malaria y no pueden transmitir malaria, lo cual permitiría erradicar la malaria. También se habla y se está haciendo mosquitos que son estériles y por lo tanto mosquitos específicos que transmiten virus como el Zika, ¿vale? Se pueden curar enfermedades, es una posibilidad, y CRISPR-Cas9 abre las puertas a que se puedan curar enfermedades, incluso las más raras. Se habla de que uno puede generar lo que se llaman avatares, animales, modelos de una enfermedad que tengas tú y no tenga nadie más en el mundo. Tú puedes generar esa enfermedad que tú tienes, la puedes reproducir en un animal y estudiar esa enfermedad en dicho animal. A algunos les parecerá una barbaridad, pero evidentemente en este caso el beneficio justifica con mucho este tipo de estudios. Hace unos días se ha eliminado el virus del SIDA de células humanas infectadas con el virus. Bien, nosotros podemos estudiar, y para mí es lo más importante y lo que está absolutamente garantizado, enfermedades. Tú puedes identificar qué genes son responsables, qué regiones del genoma, no solamente genes, regiones del genoma que son responsables de una enfermedad determinada. Y lo más fácil es cargarte esos genes, quitarle la funcionalidad o eliminarlos. Y eso lo puedes hacer muy fácil con CRISPR-Cas9. Y ves qué pasa. ¿Vale? Si hay un gen que es responsable de una enfermedad y lo eliminas y resuelves esa enfermedad, evidentemente ese es el individuo responsable. Lo puedes hacer con uno, lo puedes hacer con miles de guías y buscar, por lo tanto, miles de genes y combinaciones de esas. Una vez que has identificado genes responsables de una enfermedad, ahora reproduces esa enfermedad en un animal modelo, en un ratón o en un primate, ¿vale? Un primate no humano, en un mono. Reproduces la enfermedad y ahí empiezas a ver y a estudiar cómo evoluciona esa enfermedad, cómo progresa la enfermedad, y pones a prueba medicamentos para curar esa enfermedad y luego lo puedes trasladar al humano. Utilizar, cuando ya has optimizado esos medicamentos, lo puedes trasladar al humano. Bien, eso es lo que es seguro que se está haciendo y se puede hacer, eso no hay ninguna duda de ello. Donde sí puede haber más dudas es de lo último, es si se podrá curar o no directamente enfermedades utilizando CRISPR-Cas9 como medicamento, ¿vale? De momento ya se han curado, se han eliminado todos estos virus de células, de ratones o de humanos, virus del papiloma, el virus del herpes, el poliomavirus, mononucleosis infecciosa, la hepatitis B.
Se han estudiado muchas enfermedades, se han identificado genes implicados en enfermedades y se han resuelto, como veremos al final, algunas, no totalmente, pero sí se ha mejorado bastante, tales como los altos niveles de colesterol, que no es ninguna tontería, para los que lo tenemos lo sabemos, diabetes, diversas enfermedades hepáticas, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, enfermedades muy complejas genéticamente, diversas enfermedades de la sangre, procesos cancerígenos, autismo, retinitis pigmentaria, albinismo, fibrosis quística, distrofia muscular, una verdadera barbaridad. Y no están todas ni mucho menos porque no me he leído los 3.000 artículos que hay sobre el tema. Con unos cuantos he tenido suficiente. Esto es un ejemplo de lo que se ha conseguido inyectando directamente CRISPR-Cas9 en un ratón que tiene distrofia muscular de Duchenne. Esto es el músculo de individuo sano, no tienen que entender, yo no lo entiendo, he de confesar qué es esto exactamente, pero vamos, cuando uno tiñe el músculo de individuo sano, un ratón sano, lo que ve es esta imagen. Y con eso a mí me basta, porque el ratón cuando tiene la enfermedad de Duchenne, la imagen que se ve es esta. Y cuando tú lo tratas con CRISPR-Cas9 para rectificar un gen, el de la distrofina, que es responsable de esta enfermedad, lo que tenemos es esto. No está exactamente igual que el del individuo sano, pero ese ratón que no se podía mover, ahora corre, ¿vale? Bien, evidentemente esto abre unas puertas que estaban prácticamente cerradas, como bien ha dicho Manolo, a la terapia génica. La ha abierto un poquito, no la ha abierto del todo. La terapia génica, que se puede abordar de varias maneras, lo que tiene más perspectivas de futuro es lo que se denomina ex vivo. Algo no funciona bien en el motor de tu coche, se coge esa pieza, la sacas, reparas con CRISPR-Cas9, compruebas que no has echado a perder nada más, funciona estupendamente, la devuelves al cuerpo. ¿Vale? Eso es la terapia ex vivo. Y otra posibilidad, que es a lo que se aspira, a lo que aspiran las empresas biotecnológicas que se han creado exclusivamente para desarrollar medicamentos para curar enfermedades, que son varias, se están pegando por todas partes para quedarse con los derechos de producción en exclusiva, es precisamente para poder administrar, como ya se ha hecho en ratones con éxito, en humanos. CRISPR-Cas9 directamente lo diriges hasta el órgano donde están las células afectadas de una enfermedad, el hígado, por ejemplo, o el corazón o el cerebro. En el cerebro, las células nerviosas se pueden modificar genéticamente con CRISPR-Cas9, antes no se podía con ninguna otra herramienta. Bien, limitaciones técnicas las hay, pero hijos míos, me parece a mí que al paso que van estos tipos, limitaciones técnicas se van a resolver, tarde o temprano. Están apareciendo continuamente mejoras de estas herramientas, que ya son buenísimas, pero todavía se está mejorando mucho la eficacia y la precisión de estas tijeras. Estamos hablando todo el tiempo de Cas9, pero les he dicho antes que hay muchos sistemas y bacterias hay, imagínense. Probablemente conocemos el 0,1% de las bacterias que hay en el mundo. Y de ese pequeño porcentaje ya sabemos que hay una diversidad tremenda de sistemas CRISPR-Cas. Es decir, hay muchas más bacterias por ahí, con muchos más sistemas CRISPR-Cas que no sabemos ni que existen y que pueden ser incluso mejores que estos que hemos visto. Y de hecho ya se ha publicado en los últimos meses 2 artículos en los que han identificado otras proteínas que no son Cas9, de otros sistemas muy sencillos también. CPF1 es otra proteína. Pronto empezarán a oír hablar seguro en los medios de comunicación de CRISPR, CPF1, y otras proteínas que se llaman C2, C1, 2, 3, 4, 5, 6. Una barbaridad de proteínas que actúan de forma equivalente a Cas9, con distintas características de especificidad, de dónde cortan, de cómo cortan, son más pequeñas, lo cual viene mucho mejor, necesitan unas guías mucho más pequeñitas, una maravilla. Pero bueno, bacterias y los virus, macho. Resulta que los virus también tienen sistemas CRISPR-Cas. Esto es un caso genial de la biología, de supervivencia y de pillería. Esto es un virus que infecta Vibrio cólera, la bacteria que produce el cólera. Esa bacteria tiene un sistema CRISPR-Cas. Pues este virus le ha cogido, le ha robado el sistema CRISPR-Cas que tenía la bacteria para matar al virus. Y ahora lo utiliza el virus para evitar que otro sistema distinto que tiene la bacteria contra el virus pueda actuar. ¿Vale?
Le ha robado la cartera totalmente, le ha dado la vuelta a la pistola y ahora lo utiliza contra el huésped. Bien, esto es un caso. Hace también unas semanas se han encontrado proteínas semejantes a Cas en unos virus muy especiales, que son unos virus gigantes, que se infectan por otros virus y que utilizan este sistema que lo llaman CRISPR-like. De CRISPR-like no sé cómo se les ocurrió, eso es un Cas-like, porque de CRISPR no tiene nada, sí que tiene proteínas Cas. En cualquier caso, lo utiliza para evitar infección por los otros virus. Y de esto no se sabe nada, es decir, no sabemos cómo funcionan, cómo actúan. Pueden ser nuevas herramientas, muy probablemente se puede derivar alguna aplicación de esto. Bien, ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo. No tenemos nada que hacer, ¿no? No hay fútbol, no hay nada. Consideraciones éticas, voy a pasar muy por encima. Se podría hablar muchísimo, no soy un experto en ética y donde no sepa, hijo mío, no te metas. Eso lo tengo muy claro. A principios del año pasado ya aparecía en los medios de comunicación noticias como esta. Bebés genéticamente perfectos serán posibles, ya lo dan por hecho. Y efectivamente, se puede hacer. No estoy tan convencido de que puedan ser perfectos. Lo que sí que se puede modificar claramente son embriones, células de la línea germinal, para generar individuos modificados genéticamente, haciéndolos más guapos, con más pelo, intelectualmente mejores, incluso mejorar el intelecto, puedes mejorar lo que quieras. Eso, desde el punto de vista de muchos, es una verdadera aberración. No creo que nadie ponga en duda la importancia y el beneficio que tiene curar una enfermedad. Y el que tiene un hijo que tiene una enfermedad que tiene una esperanza de vida de 10 años, eso es indiscutible. Otra cosa es hacer tonterías. Empezar a hacer, como ya se está haciendo, cerditos más pequeños para tenerlos como mascotas en tu casa. Venga, hombre, ¿vale? Mira, estamos hablando de cosas serias. Tenemos en nuestras manos unas armas muy poderosas. Esto es la energía nuclear de las herramientas de manipulación genética, pero hay que llevarlo con mucho cuidado. Si no fueran tan poderosas no servirían para nada. Precisamente porque son tan potentes las podemos utilizar para beneficios impensables para la humanidad hace unos años simplemente. Pero tiene su lado negativo. Son tan poderosas, son tan fáciles de usar y tan asequibles que lo puede hacer cualquiera. Ya había comentado Manolo, lo había dicho en este foro, a principios del año 2015, en abril, bueno, hace un año, un grupo en China publicó, donde le dejaron, porque ni Science ni Nature le dejaron publicarlo, un artículo en el que describían la modificación genética de células de la línea germinal y la generación de embriones humanos modificados genéticamente. En ellos decían que, bueno, hombre, tranquilos, que son triploides. En lugar de tener 2 copias de los cromosomas, tienen 3, y esto pues no puede dar lugar a un individuo adulto. Algunos pueden dar lugar a individuos que pueden crecer hasta 1 año, creo recordar, 1 año, 2 años. Bueno, pero en cualquier caso, se han modificado embriones, se pueden modificar perfectamente embriones humanos. Fue un desastre, por cierto, este experimento, lo hicieron fatal. Tuvieron más errores que aciertos, y la verdad es que la experiencia no salió como se esperaba. Hubo muchos off-targets de estos que les comentaba antes. El CRISPR-Cas9 había ido a otros sitios y había dañado cosas que no debería haber tocado, ¿vale? Pero bueno, también es cierto, como insisto, lo hicieron muy mal. En este país no se permite la manipulación genética de células de la línea germinal. En este país está prohibido generar embriones modificados genéticamente. En otros países también, pero se puede pedir permiso y en algunos casos los dan. Como bien habías comentado anteriormente, en el Reino Unido se pidió permiso y se concedió para editar genes de embriones humanos, con una aplicación muy concreta, eso sí. Y la aplicación es para estudiar el desarrollo temprano de esos embriones, es para caracterizar bien este desarrollo, para disminuir los abortos muy frecuentes que ocurren en fecundación in vitro, con embriones. Hay una gran preocupación por
por todas estas cuestiones. Ya ha habido varias reuniones de científicos, y no solamente científicos, políticos, expertos en legislación, etcétera. La legislación actual se ha quedado absolutamente obsoleta. Esto ha ido muy rápido, nadie se lo esperaba que fuera tan rápido, y desde luego se tienen que espabilar y se tienen que poner de acuerdo. Pero si no se ponen de acuerdo para hacer un gobierno en el tiempo que llevamos, dudo mucho, por lo menos por nuestra parte. Pero bueno, en cualquier caso hay que hacerlo, y lo tienen que hacer muy rápido. Esto me lo han mandado cuando he llegado al hotel hoy. He mirado el correo y me han mandado... El gen adenosina desaminasa del ADN elimina el gen ADA y el sistema inmunológico, bueno, se desvanece. Sí, pero yo sigo estando sana. Solo es cuestión de tiempo. Sin ADN extraterrestre no hay opciones ante el virus espartano. Vale. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo hace ese virus desaparecer el gen ADA? El proceso se llama CRISPR-Cas9. ARN y una proteína que corta los genes por lugares exactos. Eso es. Pero en este caso se usa como arma. ¿Y cómo le protege su ADN de esa arma? No lo sé. El ADN extraterrestre debe decodificar algo que ataca la proteína Cas9 y de alguna forma desactiva el arma. Vale. Pero deberíamos haberlo visto en el gel. Esto es una posibilidad, y de hecho yo recuerdo perfectamente, después de muchos años intentando reprimirle para no contarle a mis alumnos todas esas cosas, como que digan, me estás contando tu vida, vete a otro sitio. Un día pues no pude evitarlo y lo comenté, lo de los CRISPR-Cas y tal. Y un alumno me dijo, macho, ¿y no se pueden generar armas a partir de esto? Yo ya lo creo, machote. Efectivamente, por supuesto que se puede, pero no os preocupéis, porque los virus tienen unas proteínas que inhiben el sistema CRISPR-Cas9, evidentemente. Con esta lucha bacteria-virus, los virus llevan las de ganar, no por números, sino porque evolucionan mucho más rápido. Y evidentemente ya han desarrollado unas herramientas para bloquear los sistemas CRISPR-Cas9. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.